Si se dieron cuenta, ya se creó el Classroom, ya se les unió completa la hoja de trabajo 1, que había quedado pendiente el resto de la pregunta 27, 28, 29 y 30 de la hoja 1. Y se les subió de una vez la hoja de trabajo 2. Eso quiere decir que si son ordenados y son observadores, primero espero que la mayoría tenga su. Señores, tengan su. Gracias, qué bueno, los felicito, qué bueno, los felicito, porque este es nuestro machete. Si se dan cuenta, en estas primeras dos hojas de trabajo, el título 1 comprende artículos del 1 al 7, son las normas fundamentales y disposiciones generales. Y de esos artículos del 1 al 7 se sacaron 30 preguntas. Y siguiendo el título 2, la procedencia, artículos 8, 9 y 10. De 3 artículos se sacaron 35 preguntas. Bueno, más las 35 de la defensa de la Constitución, en esta semana acumulamos 100 preguntas. Eso significa, consejo sano, que este fin de semana no vayan de chomín. Comiencen ya, porque lunes 19, nuestro primer parcial. Y de las 220 preguntas que tienen ustedes en su texto, yo voy a tomar 30. Y espero que esas 30 ustedes coincidan para que tengan 30 puntos, que no me va a molestar. Me va a molestar si bajan de 10 puntos, porque entonces creo que no están prestando atención a las instrucciones que se les están dando. Hoy vamos a comenzar. Yo siempre les apoyo a desarrollar las preguntas estas para que vayan ustedes emocionándose, pero la responsabilidad es de cada uno de ustedes. Así que la invitación, creo que acá hay asignados 118 o 123 estudiantes, pero hay un buen número y eso me alegra. Pero lo que más me alegra es que veo que la gran mayoría ya tiene su ley, y eso de verdad me satisface, porque tienen con qué entretenerse este fin de semana. Háganlo. Si ustedes, yo sé que trabajan, sé que tienen que ir a atender la casa, tienen que hablar con los hijos, con la esposa, etcétera, etcétera, pero antes de irse a la camita, espero que no sea más allá de las 10:30 de la noche, que no sea. Entonces, por lo menos de las 10 a las 10:30, dedíquense a ustedes, que nadie los chingue, que nadie los moleste. Saquen su ley, saquen su texto y pongan la música que les guste y pónganse a trabajar, y con resaltadores a subrayar, porque el ejercicio mnemotécnico que están haciendo es de leer 4 veces la misma pregunta y la misma respuesta. Es hermoso realmente. Y entonces solo quiero ser muy baboso para que no se le quede, pero para eso vayan a Dollar City, y aquellos chocolates que cuestan, creo que ahora ya les subieron a 24 quetzales, pero compren el que tenga el 92% de cacao. Es hermoso, el 92% de cacao, porque eso ayuda al cerebro a retentiva. No, es el cacao más que chocolate. Hay otro. Hay un té muy sabroso. Que no solo te va a beneficiar internamente a tu salud, sino que al momento en que estás trabajándolo y lo tenés que tomar
más lo más caliente que se pueda. Muchas gracias. Hay airecito, ¿verdad? Muchas gracias. Solo lo. Entonces, muchas gracias. Entonces, ese té que contiene, es decir, todos lo pueden hacer, háganlo. Les va a dar muy buen resultado. Tiene una serie de funciones dentro de su organismo, no solo en sus intestinos, el hígado, los riñones, la próstata, etcétera, etcétera. ¿Ya? Jengibre. 5 rebanaditas finas de jengibre a la horita. Cúrcuma, de vasitos, no de polvo. 5 o 6. Sí, eso es correcto. Compren por 4 onzas, 55 que salen las 4 onzas. 5 o 6. 2 ajos. El ajo tiene una de propiedades, muchachos. Disculpen. Hasta para la piel. Hasta para la piel. Entonces, los picas, los echas ahí y canela. Y pones el hervir y le vas a dar a tu pareja o a tu hija, no sé, o es solo para ti, pones a hervir. Una vez que hirvió, lo dejas ahí que despida un poco, unos 5 minutos. Lo cuelas en una taza, le exprimes el jugo de un limón y lo endulzas con una cucharada de miel blanca. Ese té, y vas a dormir, mira, mano. Exquisita. No solo media hora vas a estudiar, estás beneficiando a tu organismo internamente, sino hasta el sueño te va a ayudar. Y estás protegiéndote de muchas enfermedades. Háganlo, yo lo hago un día sí, un día no, un día sí, un día no. Señores mayores, próstata, eso es lo que más nos... Ya, la próstata aquí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? A partir de los 35 años hay una inflamación de la próstata, se quiera o no. Hay inflamación a partir de los 35 años. ¿Qué hay que hacer? Fácil. 4 tomates. Para mi gusto, pego 2 ajos y los pongo a hervir por 30 minutos. Por 30 minutos, una horita. Por 30 minutos. Todo ese licopeno que tiene el tomate por el color rojo se descascara la cáscara y se pone gruesa, la dejas a los 30 minutos, lo apagas, lo dejas enfriar en lo que estás estudiando. Cuando ya llegaste a hacerlo, entonces simple y sencillamente con la mano le quitas la cáscara a los 4 tomates, los pones a la licuadora, los 2 ajos a la licuadora, exprimís el jugo de 1 o 2 limones, un poquito de sal, mano, hacerlo 8 días seguidos y vas a resultar como cuando tenías 20 años. Descansas porque si lo haces 15 o lo haces 22 días, el ácido úrico te lo va a elevar. Entonces con 8 días no hay problema. Luego descansas 15 días, luego otros 8 días. ¿Cuánto vas a gastar? Como dijo que era Para el hígado ya. herbología de una vez. Saquen sus copias. Copias, por favor. Correcto, pero primero esto. Al final, les pregunta. Léeme la pregunta 1 y tú la lees. Pregunta 1. Sí, léeme la pregunta 1. Por aquí comenzamos. Bien. Los antecedentes que podrían llevarse a Roma, la idea de la defensa constitucional se inicia en ¿Cuál es la respuesta? El periodo de la Constitución liberal. El periodo del constitucionalismo liberal. Se inicia en el periodo del constitucionalismo liberal. Muy bien. Léeme la segunda pregunta y me la responde, por favor.
léeme la segunda pregunta. Sí, ¿quién me la está respondiendo? Sí, porque él me la está respondiendo. Sí, correcto. Ahora tú léeme la segunda pregunta. Ok. Cuyo centro puede fijarse provisionalmente en La Revolución Francesa. Muy bien. Ya les di regaladas 2 respuestas. ¿Ya? Y a partir de acá, inicio mi clase. Sencillo. Parte de la didáctica que uno debe de tener. Bueno, no nos vamos a ir hasta la edad de los griegos, o hasta los romanos, o la edad media. No, nos vamos a quedar estacionados en este movimiento subversivo, en ese momento que se dio y que la mayoría de todos nosotros conocemos y que hasta fecha tiene un año en el cual eso es lo que nos han enseñado, pero años antes ya se daban revueltas, ya se daban manifestaciones, ya se daban expresiones. ¿Cuál fue el año que marcó la Revolución Francesa? Muy bien, 1789. Eso no se olvida. Años antes ya venían movimientos porque estaban cansados del status quo, es decir, de la forma en que el gobierno que existía en Europa principalmente ya era obsoleto. ¿Y qué gobierno existió en esa época de los siglos, pongámosles, 12 al 17? La monarquía. La monarquía, ¿ya? Entonces la monarquía era una forma de gobierno donde ellos concentraban todo el ejercicio del poder, toda la riqueza, y como Europa constantemente vivía en guerras, cada vez el atesoramiento, etc., y descuidaron al popular, descuidaron a su población, la descuidaron. ¿Y qué pasó? Que llegó un momento en que ya la gente no soportaba. Y habían ideólogos en esta época que venían visualizando nuevas formas de gobernar. Juan José Rousseau, Diderot, Montesquieu, menciónenme otros de esa época. ¿Perdón? Alfonso Sayas, no, hombre. Voltaire, Juan Jacobo, Diderot, menciónenme otros ustedes. Bueno, todos esos enciclopedistas o iluministas los llamaban así. ¿Por qué? Porque eran una biblioteca andando. A ellos les hablaban de física, de astronomía, de matemáticas, de ciencias naturales, ellos sabían de todo. Pero en esta época, aparte de los reyes, príncipes que gobernaban, ¿quién jugó en la historia de la humanidad un papel preponderante en esta época? La iglesia. La iglesia se empoderó del conocimiento. Y el conocimiento para ellos, ¿qué era? A base de dogma, de creencias, de fe. Dios hizo la tierra. Y como Dios hizo la tierra, entonces nosotros, los que vivimos en la tierra, somos el centro del universo. Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él. Y todo se basaba en base a él. ¿Qué pasó con la ciencia? ¿Qué pasó con la ciencia? ¿Qué pasó con la ciencia? Se estancó. Los científicos no cabían dentro de esto, no cabían. Lo único que predominaba era lo que la iglesia decía. Y por eso las constantes guerras, ¿para qué? Para más poder económico, más poder militar, más poder
y venirse a otros continentes para tener poder. Y eso es histórico, pues. Entonces surgieron grandes ideólogos de la iglesia que fomentaron el empoderamiento de eso. Por ejemplo, Tomás de Aquino. Él fue uno de los grandes ideólogos de la iglesia y que todavía se venera como uno de los grandes, con San Agustín, que fueron fundadores de eso. Pero lo que no saben ustedes es que Tomás de Aquino, su mente fue muy macabra. Él inventó una serie de torturas que le eran aplicables a todos los que estaban en contra del dogma y que se les denominaban herejes. Este es hereje, muchachos, a la hoguera, porque este está en contra de nuestra forma de pensar. Miguel Servet, un científico de esa época. ¿Quién es médico aquí? ¿Vale? Miguel Servet, dentro de sus estudios, descubre que adentro de nuestro organismo circula la sangre y que esa circulación de la sangre llega al corazón, lo eleva, se le purifica, o sea, descubre la circulación de la sangre y va con sus estudios a las grandes autoridades de esa época. Mire, fíjate que es cierto que Dios nos hizo a imagen y semejanza, pero adentro de nuestro organismo existe una sangre que circula y usted está loco, mano. Usted retráctese de eso. Pero si yo lo he experimentado, lo he visto, no, señor, quémenlo al horno. Castigo. Y dentro de los castigos que este señor inventó, por ejemplo, el desmembramiento de la hacían unas grandes ruedas y comenzaban a jalarlas para que fueran desmembrándose las extremidades y morir de eso. Había unos aparatos, y eso, léanlo, ahí está en la historia, unos aparatos que fundían el metal y al hereje, al que lo consideraban hereje, se lo conectaban a la boca para que trabajara ese metal ardiente. Por supuesto, les pegaban a otros las plantas de los pies y ponían como chayes y sal y eso para que caminaran en grandes, y los soldados cogiéndolos para, ya, o sea, terrible, para que se desangraran. Los colgaban no solo de los pulgares, eso fue invento de, ya, también de, ya saben de dónde. Con el tiempo, todas esas torturas, y hay más, por supuesto, hay más, pero a grosso modo se vinieron aquí a América Latina, y quien puso en boga ese tipo de torturas aquí en América Latina fue en el gobierno de Pinochet, cuando mataron a Salvador Allende, que había ganado las elecciones democráticas, pero como era un izquierdista a morir y estaba llevando a Chile a la muerte según ellos, él defendió el palacio y defendió su vida, y ahí lo apresaron. Allí se creó una célula de torturadores que posteriormente se repartieron por toda América Latina, como los caipiles de Guatemala, ¿ya? Inclusive acá en Guatemala mucha de esa escuela cayó acá. Voy a decir, no todos conocieron, pero tú sí, y algún, sí. ¿Se acuerdan ustedes de los judiciales? ¿Se acuerdan? ¿Ah? La G2, o sea, era un grupo que se supone que no estaba dentro del grupo de militantes oficiales de la Policía Nacional, sino eran ajenos a. Pero, ¿qué hacían? El trabajo sucio. Es decir, uno de patojo en ese entonces veía la cara de un judicial y se zurraba, porque era una cara así de terror y de miedo. O sea, ellos no se andaban con cosas. Las instalaciones de la Policía Judicial estaban en la 6ª Avenida, al tope de la 14 calle. Hay una gran puerta de hierro del Palacio de la Policía Nacional. Ahí estaba su sede, ¿ya? Y entonces fue una época terrible. Muchos profesores, muchos estudiantes que fueron desaparecidos.
cuando comenzaron los problemas internos acá en Guatemala, por ejemplo, solo les pongo un ejemplo de una tortura, la famosa capucha. ¿Qué es la capucha? La capucha es una cuestión de hule elástico, grueso, donde le echaban la mesa al cuate que lo tenía enchachado, le echaban la mesa y pero organizado, ahogándose y muriéndose. Ya cuando calculaban que ya iba a perder conocimiento, había un tonel de agua lleno. Hasta que ya estaban en las últimas, lo soltaban, otra vez, y de todos modos, nunca aparecieron, ¿verdad? Esa es una, o las famosas paneles blancas, ¿verdad? Eso fue terrible esa época. No digo que todavía, ahora está peor, pues, porque la inseguridad se sigue manifestando, pero fue una época bien terrible. Producto, imagínense, ¿de dónde? Y esos ideólogos que les mencioné, visualizaban que esto ya estaba en desuso. Y lo peor de todo eso fue cuando Luis XV dice, señor, el Estado soy yo. ¿Y qué? El Estado soy yo. Concentra el ejercicio del poder legislativo, el poder ejecutivo y el Estado soy yo. Ya. Aparte, esto lo han leído, lo han visto, en la Edad Media no había agua potable, no había pasta de dientes, no se bañaban, solo 2 veces al año se bañaban. Por eso es que las princesas y las reinas y todas andaban con esos vestidones para que esa de Honduras no pasara. Y por eso, no crean que los abanicos no, es que les apestaba el hocico. Y entonces con eso disimulaban. ¿Por qué creen que las rastas salieron? No se bañaban, no se lavaban el pelo, estaba sedoso. Entonces tenían que, una época, no había inodoros, no había servicio sanitario. Desde el 3er nivel del castigo, los epicúreos, esos se hartaban por hartarse. Y cuando ya estaban a reventar, llamaban al cortesano para que le llevara el rato a vomitar. Y después de vomitar, lo tiraban a la ventana y seguían comiendo en la escuela. Les valía madre. Imagínate esa época. Entonces, esto degeneró. ¿En qué? ¿En qué degeneró esa forma de gobierno? En una tiranía. Y los ideólogos de ese entonces ya habían preparado una nueva forma de gobernar. Y con la Revolución Francesa surge esa nueva forma de gobernar. Con el nacimiento de la República. Porque al nacer una nueva república, ¿qué va a necesitar en primer lugar? Una constitución. ¿Ya? Y esa constitución va a ser el documento que va a normar las relaciones entre los que gobiernan y los que son gobernados. ¿Para qué? Para la obtención del bien público. ¿Para qué? Para la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de vida. ¿Sabe? Surge la constitución. Ya hay una república, ya hay una constitución, y esa constitución viene a regular la forma nueva de gobernar, que es la separación de poderes. ¿Ya? Es decir, ya no hay concentración en el ejercicio del poder, sino va a haber un organismo que va a hacer leyes, va a haber otro que los va a administrar y va a haber otro que va a aplicar las leyes a esos casos concretos. Vean qué interés, cómo la historia se fue desarrollando. Y luego la última cuestión. Bueno, ¿y qué hacemos con este concepto?
¿Qué hacemos con ese control? ¿Quién va a detentar la soberanía? Todos. Pero si todos detentamos el poder soberano de dominación, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Si en una familia cuesta que te pongan de acuerdo, billones, ¿cómo vamos a hacer? Entonces vamos a delegar en ciertos personajes para que ellos, y al principio, todo chileno, todo bien. Entonces, vamos, saquen su constitución. Solo para recordar, van hacia el 140. Léelo, por favor. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Ahora el 141, por favor. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Frenos y contrapesos. En teoría de los frenos y contrapesos. Un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder político va a garantizar necesariamente la libertad política, que es lo que no hay. Llevamos 7 meses en el nuevo gobierno y no sientan cabeza, no se ve nada claro. Es decir, que el Congreso se dedique a crear leyes de beneficio social, que el Ejecutivo se encargue de administrar esas leyes en beneficio, en función social. ¿Cómo es posible? Eso es lo que dicen las redes sociales, que a estas alturas del partido 22 niños han muerto por desnutrición. Señores, eso es lo que dice la prensa, pero son más de 100 niños los que se han muerto en este primer semestre de desnutrición, y eso va para peor, porque las autoridades no están haciendo absolutamente nada. Llegan con una bolsita, llevan la cámara en la televisión y todo, y hacen el gran escándalo. Y de ahí hasta dentro de 8 años, la gente enterando por esa actitud paternalista. Es que mientras un pueblo no tenga educación, estamos jodidos. La educación es la base. En 1978, vino una delegación de científicos japoneses porque las autoridades estaban preocupadas en que el peso del cerebro del niño en la zona occidental especialmente estaba bajo en comparación al peso del cerebro de niños de la misma edad de 2 años, por ejemplo, de cualquier país centroamericano. Había una diferencia ostensible. Ellos, después de hacer los análisis, los estudios y todo, determinaron que el problema era la alimentación. Estábamos solo alimentados con frijol y maíz. No había carne, no había pollo, no había pescado, y seguimos. Eso fue en el 78 y seguimos en las mismas condiciones o peor. Entonces, ¿qué hemos adelantado? Nada. Entonces, ese es el gran problema del político, porque el político lo que hace es pintarle que es la solución a sus problemas. Acabo de ver un video de este señor Pineda y de dónde es el origen de su fortuna. Todo es mal habido, pues. Él era hijo de un político del tipo de Arana, ¿no? El papá José era guardaespaldas de Arana. Y Arana le regaló 2 fincas que les quitaron a los habitantes de allá del estado y todo. Y ahí comenzó toda la... Y a los dueños los tiraron al Motagua. Lo fregado que están haciendo con esa palma africana es que han contaminado. Eso ya está contaminado. ¿Ya? ¿Querés un poquito? Yo creí que no lo iba a poder soplar. Cuando sea el día de ahora me había hecho mierda. No he cortado esta copa. En la web de promoción. A mí me ha caído
Mi preocupación era ¿qué le voy a hacer si no voy a Buen trago. maravilloso que no sabemos usarlo? Usémoslo. Que el octavo pensó que iba a sacar. Sigamos entonces. Cuando se dan estas situaciones, todos los países del mundo quieren tener una constitución. Y entonces este movimiento ideológico, jurídico, político, social, se convierte en lo que hasta el día de hoy es un constitucionalismo liberal, que todavía lo estamos disfrutando. ¿Por qué? Porque hay representatividad, entre comillas, de todos los sectores de la población. No es así, porque siempre van a estar representados los sectores de la población que están debidamente organizados. Pero nosotros no estamos organizados. ¿Por qué? Es que no quiero problemas, no participo en eso. Mira, yo sí, ahí sí, discúlpame, te quedo mal, pero entonces estamos como estamos. Y si las autoridades les vale más que los jovencitos comiencen a conocer la realidad guatemalteca, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Y si aparte nos embrutecen con estos aparatos, entonces, solo pegados a esta porquería, pasamos, qué bueno que 5 o 10 minutos, horas. Eso es algo estúpido. Eso es algo estúpido. Bueno, dicho eso, imagínense en la edad antigua, a la gran puchica, en la época de los griegos, ya este señor Polibio ya había hecho un subtratado sobre el ciclo fatal de los gobiernos. Él ya había hecho ese tratado. Estoy hablando en la época del ciclo fatal. Búsquenlo en Google, por favor. Puede que no salga como fatal, sino como vital, pero búsquenlo. ¿Ya lo encontraron? Cuando les salga una circunferencia con colores, me avisan. ¿Ya? Préstame tu teléfono, por favor. No me voy a quedar con él. Ahí está. Ahí está. Ya Polibio lo había trabajado. Él dice anaclosis, Wikipedia, anaclosis. Estábamos hablando de la monarquía. Cuando la monarquía degenera, termina en tiranía. Cuando la tiranía es depuesta, entonces los del CACIF, los ricos, el grupito poderoso, la aristocracia, los aristócratas, ellos se adueñan del poder, pero conforme tienen más poder se van corrompiendo, entonces se convierten en oligarquía. Y cuando la oligarquía es depuesta, entonces entra la democracia, que es el pueblo para el pueblo y por el pueblo. Y cuando este es el desorden entonces llegamos a la oclocracia. Ahí está. Ese es el ciclo fatal de las formas de gobierno. Ahora buscate qué es oclocracia, por favor. Oclocracia. Ese es el ciclo. Imagínense, desde la época de ya eso existía. Y eso, ¿qué es oclocracia? Según el mundo francés, tenemos que ver bien como Macintosh dice, la oclocracia es la autoridad de un populacho corrompido y tumultuoso. Ahí está. Sálvese que pueda y todos gobernemos. Una revolución. Y ahí está. Bueno,
Pura cultura general. Pura cultura general. Sigamos. ¿Me estoy dando a entender? Sí, la primera sí. Monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia, octocracia. El último los días que ya cambié la... Muy bien. Vamos con la tercera pregunta, por favor. ¿Cuáles son los antecedentes más próximos relacionados con la defensa de la Constitución? Y recuérdense algo importante que se omití decirlo anteriormente. Cuando surge esos degeneres de las formas de gobierno, pero se crea la Constitución, a partir de que se crea la Constitución en 1789, allí mismo se van a crear los mecanismos y las herramientas que van a protegerla de cualquier violación por parte de quienes detentan el poder. Saquen su Constitución, por favor. El que le encuentre primero se gana un punto. No, pero ¿cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esas herramientas que van a servir para proteger que la misma Constitución se protege a sí misma de las violaciones de quienes detentan el poder del presidente, del vicepresidente, de los ministros, de los alcaldes, ¿Ya? ¿Alguien le encontró? ¿Alguien le encontró? ¿Qué es? No, hombre, eso no es. ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien lo encontró? ¿Bajas al baño? ¿Alguien lo encontró? ¿La una? Título sexto, reformas de la Constitución. ¿Cómo? 277. No. A las 2. Del 277 al 281. Ah, perdón. Del 277 al 281. Las reformas a la Constitución. Las reformas a la Constitución, artículos 277, 278, 279, 280, 281. Estos son los mecanismos, las herramientas que la propia Constitución tiene para protegerse, que no sea violentada. ¿Me recuerdas? Es un punto, cuando te estés examinando el nivel parcial, te cuide yo o mi hijo Marvin o quien venga. Levanta la mano, el licenciado me ofreció un punto. Y yo vengo, me avisan, yo voy a agregarle un punto. Ahora, sí, entregaste el examen. Y allá te recordás, valiste. Hay que ser ordenado. Por eso apuntarlo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Antecedentes. 1. El habeas corpus. La institución del habeas corpus, institución inglesa. 2. El juicio de amparo mexicano. Juicio mexicano. Perdón de amparo. Y 3. La Corte de Constitución de la Corte de Justicia Constitucional Austriaca. Corte de Justicia Constitucional. Correcto. Constitucional. Austriaca. En 1920. A propuesta de Kelsey. Si alguien agrega, al principio dice que el sistema norteamericano, hay un sistema de justicia constitucional que es el difuso. Antes de eso, si lo lees, antes del habeas corpus, léete ese parrafito. Ahí está. En los últimos dos. No, en los últimos dos. No, aquí. Últimos dos.
por ahí. Sin embargo, el desarrollo. Ahí, léelo. Sin embargo, el desarrollo de la teoría es reciente. En su inicio, el sistema de Judicial Review de tipo difuso norteamericano, formulado jurisprudencialmente por la Suprema Corte en los primeros años del siglo pasado. Ese es un antecedente también, pero los más próximos son estos, ¿eh? Pero para que lo tengan en cuenta. ¿Dudas, preguntas? Por favor. Juicio mexicano de amparo. Juicio mexicano de amparo. Pero primero, perdón por no pensar en ustedes hasta allá. El habeas corpus es una institución inglesa y luego la tercera, la creación. Eso lo tienes en tus copias. Sí, lo tienes en tus copias y están en tus preguntas. ¿Alguna duda? ¿Alguien iba a preguntar algo? De una pregunta del segundo. Yo. Sí. Es que esta vez que la tengo aquí. Me da duda la 17, 18 y 19 que dice la presidencia de la paro la mayoría. Esto ahorita nos acaba de decir que viene desde 8, 9 y 10. Correcto. Lo que pasa que ese artículo yo lo mutilé, es decir, lo hice pedazos. Si te das cuenta en la hoja 2, si te das cuenta en la hoja 2 dice 16. No, ¿por qué pregunta es? Sí, la 16, así Dice, asimismo podrá solicitarse contra entidades a las que debe ingresarse por mandato legal y otras leyes. ¿No es esa? ¿No? Sí, perdón, 17. Bueno. Dice, pongan atención en esto, porque eso se lo desmoché. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo a los derechos que la Constitución y las leyes reconocen. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al amparo. Bueno. 18. La procedencia del amparo se extiende a toda situación, ya no es riesgo, sino es situación que sea susceptible de un amparo. 19. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de una restricción. Aquí estoy hablando ya de una restricción. Estoy hablando del amparo. La 20. La procedencia del amparo que sea susceptible de una violación. Te estoy mencionando las mismas instituciones del mismo artículo, pero una por una. Pues sí, es amparo. Amparo. Muy bien. Gracias, Lick. Todas son amparos. Sí. Muy bien. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Gracias, El Lick. lunes toca virtual.